Ok, estamos grabando, así que partimos la clase de hoy. Como les dije, vamos a ver el tema de clases y objetos, ¿de acuerdo? Em, la materia de clases y objetos, a ver, desde el punto de vista de la dificultad de programación o de aprender nuevas instrucciones, son mínimas, ¿de acuerdo? Todo lo importante en cuanto a instrucciones y a conceptos de dificultades de algoritmo no van a crecer con esto, pero sí el nivel de concepto. El concepto de objeto hay que entenderlo muy bien. La ventaja que tienen es que ustedes ya manejan el concepto de estructura y eso es lo que vamos a ampliar. Vamos a ampliar el concepto de estructura y le vamos a dar un poquito eh, otro matiz, que son los objetos, pero la estructura nos sirve mucho para entender esto de encapsular un montón de variables. ¿De acuerdo? El objeto lo que hace es encapsula un conjunto de variables que le pertenecen a una entidad que uno puede asociar o agrupar, y además le define ciertos comportamientos, ¿de acuerdo? Esta entidad tiene algunos comportamientos que son propios de él, ¿okay? Y él sabe qué hacer con ese comportamiento. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Así que partamos por el comienzo, y esto significa compartir la pantalla, así que vamos a partir por compartir pantalla. Ya está. Ahí está, ya. Ok, entonces ya tienen ahí el caso objeto, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Un segundo, por favor. Ya, no tengo este pedazo, vuelvo a mirar. Ok, ya, entonces yo les había señalado que lo que uno tiene en la vida son un montón de objetos que tienen una característica que los puede agrupar, ¿de acuerdo? Habíamos hablado de los queques, ¿ok? Si miramos estos queques, todos los queques son bastante similares, ¿de acuerdo? Tienen una forma que es similar y los ingredientes también son similares. Todos tienen harina, todos tienen huevo, ¿de acuerdo? Pero hay ciertas características que los distinguen. Que como señaló la clase pasada, sí, tenemos los queques, todos tienen, de hecho, busqué queques que se parecieran, y para que se parecieran más, dice todos los queques tuvieran un hoyo. Todos tienen un hoyo ahí en el centro y son todos bien, bien parecidos, ¿de acuerdo? Pero como se pueden ver ahí mismo, hay algunos que tienen cubierta de chocolate, otros una cubierta glaseada, otros tienen otros elementos, ¿de acuerdo? Ya. Cada uno de ellos, desde el punto de vista de la computación, les llamamos objetos, ¿de acuerdo? Son objetos. Y todos vienen de un mismo modelo, todos tienen el mismo diseño, ¿ok? Lo que cambia en cada uno de ellos son las variables que lo definen. El resto, las variables son las mismas. Es el valor de las variables lo que lo define, ¿de acuerdo? Las variables son todas iguales, todos tienen huevos, todos tienen harina. Lo que cambia es cuánto huevo, cuánta harina, cuánto azúcar le voy a poner a cada uno de estos queques, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que los distingue a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y en la vida pasa lo mismo, en la vida cotidiana, uno puede imaginarse un cierto tipo de vehículos, supongamos un Kia Morning, ya todos, un Kia Morning, ya se imaginan, pero cada uno va a tener su propia variable como Kia Morning. Algunos van a ser rojos, otros van a ser azules, otros van a ser de verde, negro, blanco. Eh, Algunos van a tener el estanque a medio llenar, otros el estanque lleno, otros sin benzina. En fin, cada uno tiene variables distintas. Son las mismas variables, perdón. Cada uno tiene las mismas variables, pero los valores de sus variables cambian. Y cada uno, por el hecho de haber sido creado bajo este modelo o bajo este molde, son objetos. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos es que exista un molde que nos permita crear cada uno de estos objetos. ¿Ya? Ese molde se llama clase. Entonces, la clase es lo que nos permite construir los objetos. ¿Ya? En el caso de los queques, el molde que está puesto ahí. Bueno, él nos permite crear los distintos queques. Todos se parecen gracias a este molde. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos viendo. En la vida cotidiana estamos rodeados de objetos. ¿Okay? De hecho, es muy
fácil detectar objetos de la vida cotidiana, ¿ok? Y en programación es muy común que incluso hasta las personas sean modeladas como objetos, ¿ya? Ahora, vamos a distinguir. Hay dos elementos. Uno es la clase y otro es el objeto. La clase es la que modela el objeto, es decir, la que define qué variables va a tener, la que define cómo va a ser su comportamiento. Vamos a estudiar los comportamientos. Mientras que los objetos son el resultado de haber creado un elemento con esa clase. ¿De acuerdo? Como los queques. Tenemos la clase correspondería al molde y los objetos son cada uno de los queques que logré fabricar. ¿Ya? Se les llama instancia también de una clase. A los objetos también se les llama instancia de una clase. ¿Okay? Es vocabulario, nada más que vocabulario. Pero tengan presente que para poder crear un objeto necesito primero definir la clase. Entonces yo defino la clase y una vez que tengo lista la clase puedo comenzar a construir objetos. ¿Ya? Todos los objetos van a tener las mismas variables y cada objeto va a tener su propio valor en esa variable. ¿Ya? Van a haber queques que van a tener 4 huevos y otros van a tener 5 huevos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que es importante destacar. Un par de cosas más. Las funciones en orientación de objetos ya no se llaman funciones, les llamamos métodos. ¿De acuerdo? ¿Por qué le llaman método? Porque es parte de la sintaxis que se utiliza. ¿Ya? Y de hecho, las funciones ya no son funciones. ¿Y por qué no son funciones? Porque son métodos. Porque en realidad le pertenecen al objeto, es el comportamiento del objeto. ¿Okay? Lo vamos a estudiar un ratito más y van a entender por qué le pertenecen al objeto y no son una función probablemente tal que anda suelta. Aquí no andan sueltas. Las funciones están amarradas al objeto. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Hablé de varias cosas. Hablé de la clase, del objeto, de la instancia, de instanciar, de método de constructor. ¿Ya? ¿Qué son cada una de esas? Voy a tratar de explicarlo, aunque es medio difícil explicarla aún cuando no han visto nada, pero van a crear, tienen que pensar que la clase es el molde del objeto, el objeto es una variable de ese tipo de clase, es decir, la clase sería el molde del queque, el objeto sería el queque chocolate, por ejemplo, o el queque de vainilla. Instancia es lo mismo que objeto, es solamente vocabulario. Instanciar es nada más que decir voy a crear un objeto. ¿Okay? Métodos es solo una función y le pertenece a un objeto. ¿Ya? Igual que una función, no cambia nada. De hecho, el contrato se mantiene, todo se mantiene, salvo por el hecho que pertenece a un objeto. ¿Okay? Y el constructor, bueno, es una función especial, ¿de acuerdo? Es un método especial en realidad, que tiene la gracia de inicializar el objeto. ¿Ya? Es cuando yo parto, cuando le doy los valores iniciales, de partida. ¿De acuerdo? Son los valores de partida del objeto que después pueden cambiar, pero necesito darle valores de partida. ¿Ya? Y vamos a partir, tal como, ¿se acuerdan de la clase de la estructura fracción? Vamos a construir ahora la clase fracción. ¿Okay? De hecho, la voy a construir sin implementarla y la voy a usar. ¿De acuerdo? Solo la voy a usar. ¿Cómo se hace? No importa, no se preocupen de cómo se hace. Vamos a usarla. ¿Okay? Y en un par de transparencias más voy a mostrar cómo la creo. ¿De acuerdo? Primero la voy a usar. ¿Ya? Tal como cuando usamos fracción en estructura, nosotros la usamos. ¿Ya? Entonces, voy a poder crear un objeto de tipo fracción. Entonces, fracción es la clase. La clase es que yo puedo crear, como va a estar construida, voy a poder pasarle ya sea el numerador y el separador por separado, o también le voy a pasar un string que contiene el numerador y el separador. ¿De acuerdo? Y me puede construir dos fracciones, la fracción 1/2 y la fracción 3/4. ¿Ya? Y ahí construí dos fracciones. Y está listo. Y se acabó. Y se parece harto a las estructuras. ¿Okay? De hecho, tiene esta de acá arriba, la primera, tiene la misma sintaxis. La segunda cambia, pero la primera por lo menos tiene la misma sintaxis. ¿Ya? Se parece harto a estructura. Y aquí hay una pequeña diferencia. Ahora quiero sumar dos fracciones. ¿De acuerdo? Quiero sumar la fracción 1/2 con la fracción 3/4. Entonces ahora, si se dan cuenta, la diferencia está en que el método suma le pertenece a F1, a la fracción 1/2. Entonces digo, la fracción 1/2 la quiero sumar con la fracción 3/4. ¿Okay? Y eso por supuesto me da la fracción 5/4.
Profe, ¿Sí? ¿son mutables las variables de cada objeto? Depende de cómo definas tú la variable. Te lo voy a mostrar después. Ya, ¿Ok? vale. Uno puede decidir que las variables sean no mutables. ¿Ok? Y esto es súper importante. De hecho, lo vamos a revisar de ahí. ¿Ya? Ok, entonces ya tengo la fracción, ya tengo la creación de una suma, ¿de acuerdo? Es decir, ya pude operar con la suma. Y por supuesto, ya está listo esto, ¿ok? Y además puedo escribir el valor, ¿de acuerdo? Donde escribir el valor, en realidad yo le puedo decir, ¿sabes qué? A la fracción 5 1/4, por favor, transfórmate en un string, ¿ok? Y se va a transformar en un string, y me va a entregar un valor así como 5/4. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una capacidad de crear una fracción, tenemos la capacidad de llamar funciones o métodos de esa fracción o de esa clase, de ese objeto, perdón, y también podemos, por supuesto, describir el valor de ese objeto, ¿ya? Que se vea bonito en pantalla, que en realidad es un string del estilo como el de acá, 3/4, pero aquí aparece 5/4. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿es Sí. lo mismo si uno le pone comillas en vez de poner to string? ¿O le pone str? No, no se puede en este caso, No. no se puede, no. Ah, ya, No, ok. tú tienes que pedirle que se transforme en un string, ¿de acuerdo? Ya esto ya no es como antes, que tú podías poner un str de 5/4, aquí no va a funcionar, ¿ya? Ok, Porque cinco gracias. cuartos no es un número, ¿ok? Es un objeto, es una clase. Entonces. No, perdón, es un objeto de la clase fracción y no se va a transformar, ¿ya? ¿Más preguntas? Ya, sigamos entonces. Ok, entonces lo que yo tengo ahora es que yo puedo incluso construir una calculadora de fracciones, ¿de acuerdo? Construir una calculadora de fracciones. Entonces le digo, ¿sabes qué? Quiero construir una fracción y le pido al usuario que me ingrese la fracción donde me ingrese como número 1 partido por número 2. Bueno, el numerador partido por el denominador. Le pido que me entregue la segunda fracción y ya estamos listos. Tengo dos fracciones, F1 y F2. Y le digo, ¿sabes qué? Además ingresan el operador. ¿De acuerdo? El operador. Entonces ya tengo el operador, que puede ser una suma, resta, multiplicación o división, y a partir de eso voy a construir la calculadora. ¿De acuerdo? Y la calculadora va a ser relativamente sencilla, es decir, ¿sabes qué? Si el operador es una suma, entonces lo que yo hago es sumar. ¿Ok? Digo F1 más F2. Si el operador es una resta, bueno, va a ser F1 la resta con F2. Si F1, si el operador es una multiplicación, digo F1 multiplicado por F2. ¿Ok? Y si es una división, digo F1 división con F2. ¿De acuerdo? Cualquier otro operador le digo que es un operador incorrecto y por supuesto tengo que terminar de escribir escribo al final el resultado. ¿De acuerdo? Ya, está lista la calculadora. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué es exit? ¿Qué es exit? ¿Dónde vimos el exit? El exit, ok, sí. Exit es quiebra un programa mandando un mensaje de error. ¿Ok? Profe, ¿lo puede explicar otra vez? Sí, lo puedo. ¿Qué más? Ok. Partamos de nuevo. Voy a partir de nuevo. ¿Ok? Ya. Y lo primero que tienen que entender es que vamos a usar las fracciones. No la voy a implementar hasta esta altura. En un par de transparencias más la voy a implementar. Por el momento solo la voy a usar. ¿De acuerdo? Entonces, para poder usarla, necesito, siempre la voy a decir que existe y la puedo llamar. ¿Ya? Eso es lo único que vamos a hacer. La voy a poder llamar en estos momentos. ¿Ya? Ok. Y para llamarla, bueno, la llamo igual como cuando, porque no se me carga, ahí se agarró. Y la llamo igual que cuando yo construía una estructura. ¿Ok? Entonces le paso las variables. ¿De acuerdo? Aquí le estoy pasando las variables que va a tener. Entonces aquí va a pasar la variable un medio y tiene la capacidad más encima de recibir incluso las variables como un string. ¿De acuerdo? Acepta esos dos tipos de llamadas sin ningún problema. ¿Ya? Listo. Ahí está. ¿Y qué viene ahora? Bueno, yo puedo operar con esta fracción. ¿Ya? Yo puedo operar. ¿Y qué significa operar? Bueno, yo puedo sumarla. ¿De acuerdo?
Pero a diferencia de antes, si se acuerdan de antes, lo voy a escribir acá al lado, ¿ok? Pero esto lo voy a ahorrar, pero de todas maneras lo voy a escribir acá al lado, para que se acuerden. Esto era así, algo así. Antes hacíamos algo así como la suma de F12 con F4. ¿De acuerdo? Y de hecho, para poderlo distinguir, incluso poníamos suma fracción. ¿Ok? Entonces, lo que teníamos antes era que teníamos una función que recibía dos parámetros. ¿De acuerdo? Eso es lo que había antes, cuando trabajábamos con estructura. ¿Ya? Esto ya no es válido para el trabajo con objetos. ¿De acuerdo? Entonces, lo borro, tac. Y con objeto, lo que yo digo es que la suma le pertenece a F12 y por eso, ¿cómo sé que le pertenece? Porque hay un puntito ahí. ¿De acuerdo? Es el método suma de F12, que recibe un parámetro. ¿Y cuál es el parámetro que recibe? Recibe otra fracción. ¿De acuerdo? Entonces estoy sumando la fracción 1/2 con la fracción 3/4 y eso me entrega la fracción 5/4. ¿Ya? Profe, una duda. ¿Sí? ¿Es lo mismo si se hace al revés? Si pongo F34 punto suma y después le pongo F2, F12. Debería ser igual, exactamente, porque en este caso la suma es conmutativa, así que no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ya, ok. Ok. Pero si trabajamos con matrices ya no es lo mismo. Perdón, la suma sí, la multiplicación no. ¿De acuerdo? Va a depender del operador y por supuesto del objeto que tengas en ese momento. ¿Ya? Pero aquí efectivamente es lo mismo. Si yo sumo F34, es decir, F34.suma y le paso un medio, debería dar el mismo resultado. No debería haber ninguna diferencia. ¿Ya? Y finalmente, yo necesito expresar esto en un valor que sea visible para un usuario. ¿De acuerdo? Para que sea visible por un usuario, entonces yo necesito que esto se transforme en un string. ¿De acuerdo? Entonces tengo que tener un método que me lo permita ver como un string y ese método siempre está, siempre hay que implementarlo y se llama toString. ¿De acuerdo? Siempre es necesario mantener la capacidad de transformarlo a string. ¿Ya? En la próxima clase del próximo, ¿cómo se llama? El próximo martes, a esta altura ya, sí, el próximo martes, voy a ver cómo transformar esto de una manera mucho más entretenida. ¿Ya? La transformación a string. De hecho, la transformación a suma también va a ser mucho más entretenida. ¿Ya? Vamos a cambiar la sintaxis. La metodología es la misma, pero cambiamos la sintaxis. Ok. Dado lo anterior, entonces puedo incluso construir una calculadora. Entonces voy a construir una calculadora de un solo operador, bastante sencilla. Le digo al usuario que me ingrese, los valores de la primera fracción y que me ingrese los valores de la segunda fracción, y ya tengo dos fracciones. La fracción F1 y la fracción F2. Sobre esas dos fracciones voy a ejecutar una operación, y la operación que le estoy pidiendo al usuario es que me diga si quiero sumar, restar, multiplicar o dividir. No es más que eso. Y ese es el operador. ¿De acuerdo? Entonces el operador contiene un string que va a ser uno de los 4 operadores ya señalados. Entonces a partir de eso yo decido con cuál operador estoy trabajando, si con la suma, con la resta, con la multiplicación o con la división. ¿De acuerdo? Y dependiendo de eso, entonces voy a llamar al método que contiene esa fracción. Entonces, F1 lo sumo con F2, o F1 lo resto con F2, o F1 lo multiplico con F2, o F1 lo divido con F2. ¿De acuerdo? El resultado, ojo, es F, en cada caso. Y F es una fracción. ¿Ya? Pues ya tengo el resultado, entonces ahora lo único que me queda que hacer es escribir este resultado, escribirlo en pantalla. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hago acá. F.toString. ¿De acuerdo? En este pedazo lo estoy escribiendo en pantalla. Y debería aparecer el resultado de la suma, resta, multiplicación o división, dependiendo de lo que quiso hacer el usuario. Listo. Preguntas, de nuevo. Profe, ¿Sí? se supone que los valores que tiene dentro de una función son un string, ¿cierto? O sea, por ejemplo, 3/4, o sea, 3/4, 2/2, cosas así. ¿Son strings? ¿Sí? No, no, ¿Y no, cómo? no, 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 no. Lo que tiene dentro de la fracción, ¿cómo lo guardó? No lo sabes. Que fue la primera pregunta que me hicieron. Profe, ¿acaso las variables del objeto son mutables? Y yo les dije, sí, pueden ser mutables o no mutables. ¿De acuerdo? De hecho, la gracia de los objetos es que yo no sé qué guardan adentro. ¿Ok? Si te das cuenta, fíjate que cuando yo partí construyendo el objeto, ¿ok?
yo le pasé de dos formas distintas las variables. Aquí se las pasé separadas, un 1 y un 2. Por el contrario, aquí se las pasé como un string. Entonces, desconozco cómo está guardado el string adentro. Perdón, desconozco cómo está guardada la fracción adentro. ¿Ok? ¿Cómo guardó el numerador y cómo guardó el denominador? No tengo idea. No sé. Escondido. Claro. Profe, ¿Sí? y otra cosa es que usted dijo que esto como que no se colocaba dentro de una función, entonces cuando estamos como haciendo el programa, estamos como guardando variables globales todo el rato, ¿o no? No, 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 por el contrario. Esto solo guarda variables locales y las esconde muy bien. ¿Ok? De hecho, casi las variables globales no van a existir. ¿Ya? Es decir, la clase y el objeto acumulan o encapsulan todos los conceptos que vimos con la estructura. ¿Okay? Todo esto de variables no mutables, de esconder las variables, todo eso, la clase los agrupa de forma mucho más elegante que una estructura. ¿De acuerdo? Es mucho más elegante desde mi punto de vista, mucho más elegante el manejo de las estructuras. ¿Más preguntas? Gracias. Profe, entonces, ¿cuál es el motivo de haber visto el código estructuras de la U y no partir al toque con clase, objetos? Porque son modelos de programación distintos. ¿De acuerdo? El modelo de estructura que utilizamos fue para poder construir las listas recursivas, que es un modelo de programación distinto al que vamos a ver ahora. En un par de transparencias más te vas a dar cuenta que cambia las cosas. ¿Okay? Lo que yo estoy viendo hasta ahora son estructuras. Ok, perdón, mejorar el concepto de estructura. Pero las estructuras no tienen métodos. ¿Okay? Cuando vimos programación funcional, las listas recursivas que ustedes asocian más con programación funcional, necesitábamos que los métodos fueran así. ¿De acuerdo? Esto no funciona con objetos. ¿Ya? Son modelos de programación distintos y cada uno tiene su objeto de cero o no cero. ¿Ya? Vale, vale. ¿Okay? No es que sea tinca el profe que le esté pasando cosas complicadas. ¿Ya? Ok, una cosa. Acabamos de usar la función fracción. ¿De acuerdo? Y hay que construir la clase fracción. ¿Ya? La clase fracción la usamos, pero no la hemos construido. Dije, la vamos a construir en un par de transparencias más, y sí, la vamos a construir, pero no lo he hecho. Y de hecho, construir una clase es un proceso no trivial. ¿Ok? Cuando uno define las clases, no es que defina una clase, uno tiene que definir en un programa de verdad, cuando hay todo un sistema informático por detrás, uno no define una clase, define un montón de clases. Esas clases tienen que estar muy bien construidas. Y construir esa maraña de clases es un proceso no trivial. ¿Okay? Eso lo voy a plantear de otra forma, para que entiendan la complejidad de crear una clase. Bien hecha. Estamos hablando de una clase bien hecha para un programa importante de informática. ¿Okay? Ustedes van a entender los conceptos de programación orientada a objetos. ¿Okay? Ustedes yo les voy a pasar los conceptos de orientación a objetos, van a entender cómo se lee un programa de orientación a objetos, van a entender cómo se trabaja, pero la etapa de construir un programa grande de verdad, ¿okay? Para hacer un buen diseño orientado a objetos es un proceso que toma mucho tiempo, y mucho tiempo es años. ¿De acuerdo? Si alguien aprende programación orientada a objetos hasta el proceso que es capaz de construir o modelar todo un sistema informático en base a clases y objetos, ¿okay? Esa etapa de poder modelar, el modelamiento con clases correctamente, puede ser un proceso que demore 3, 4, 5 años. ¿De acuerdo? Porque es un proceso de probar, error, probar y error. ¿De acuerdo? Toma mucho tiempo hacer clases correctas. Yo reviso las primeras clases que construí, son un desastre de clases. ¿Okay? Muy mal diseñadas, muy mal diseñadas. ¿Ya? El diseño es importante. Ya. Ahora, ¿dónde están los objetos? Los objetos están en el día a día. ¿Okay? El problema es verlos correctamente. ¿Ya? Algunos son súper concretos, algunos objetos son triviales de definir.
definir un rectángulo, definir un triángulo, definir el root, son objetos que son triviales. Pero hay algunos que son muy abstractos. Por ejemplo, definir una figura. ¿Okay? ¿Cómo construir un objeto que define una figura? ¿Ya? Y eso ya no son tan triviales. Ahora, una vez que uno dice ya más o menos por aquí tengo el objeto, hay que definir dos cosas. Hay que definir cuáles son las variables del objeto y por otro lado cuáles son los métodos del objeto. ¿Okay? Las variables son los que van a guardar los valores y los métodos son por supuesto las funciones que van a operar sobre este objeto. Como recién vimos, sabemos que en una fracción hay dos variables, al menos dos variables, que son el numerador y el denominador. De alguna forma tienen que estar guardadas esas dos variables. ¿Ya? Y los métodos, bueno, conocimos algunos métodos. El método suma, resta, multiplicación y división. ¿De acuerdo? Ya. Ok. Entonces, en el caso de la fracción, como les mencioné, ¿qué variables va a tener la fracción? Bueno, va a tener el numerador y el denominador. ¿Qué operaciones va a tener? Lo señalé. La suma, la resta, la multiplicación y dividir. ¿Okay? ¿Tendrá otras operaciones? Sí. Vamos a encontrar otras operaciones. ¿Okay? Como recuperar el valor del numerador y el denominador. Y después voy a explicar por qué. ¿Okay? Cambiar el valor de estos también. ¿Ya? Y por supuesto, la representación como un string. ¿Okay? Les dije que de alguna forma yo tengo que entregar un operador que me permita tomar una fracción y llevarla a un string. Ok, muchachos, y veamos cómo avanzamos en esto. Entonces, primero que nada, tenemos que entender la estructura de una clase. ¿Okay? La estructura de una clase es trivial. No tiene nada complicado. Es eso. Básicamente yo digo, ¿sabes qué? Voy a construir una clase. Va a tener este nombre. Y después le voy a definir los métodos. ¿Ok? Miren, de hecho, se hace igual que con una función. Def. Y le digo el nombre. Y listo. Y sería todo. Ya hemos terminado con la clase, se acabó el curso y estamos al otro lado. ¿Ya? Es así de trivial hacer una clase. Entonces, hagámoslo. ¿Ya? Bien, entonces, hay un problema. El primer método, el método 1. ¿Okay? ¿Cuál es el problema del método 1? El método 1 es el método que construye o que inicializa el objeto. ¿De acuerdo? Es el método que construye o inicializa el objeto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir el objeto, inicializarlo. O sea, cuando yo construyo un objeto, tiene que tener valores que permiten hacerlo válido. ¿Okay? Que sea válido el objeto. ¿Ya? Esto se hace a través de un método que todo el mundo le llama constructor. ¿Okay? Es un método llamado constructor. Y así se llama constructor. ¿Ya? Y tiene una sintaxis media rara, esa es la única cuestión media rara. ¿Okay? Ahí está. Entonces, yo voy a construir la fracción. Entonces, el primer método de la fracción, acuérdense que voy a volver acá. Entonces, primero que tengo que decir es el nombre, que usa la palabra clase. Aquí le doy el nombre de la variable, que en este caso va a ser fracción. Y lo primero que voy a hacer es el método constructor. ¿De acuerdo? Y ahí está. Entonces, la clase fracción. Y voy a definir el constructor. Y el constructor tiene un método medio raro, medio raro el nombre. Tiene un nombre que se llama --, init --. ¿De acuerdo? Y listo, ya tengo el nombre de la función. ¿De acuerdo? Ya, para hacerlo más enredado, entonces ya tengo un método que tiene un nombre medio raro, que se llama init, que tiene dos guiones acá al lado. Pero, ¿cuántas variables tiene? Bueno, tiene tres variables. Tiene algo que se llama self, que no cacho lo que es, pero ok, existe ahí. Tiene una variable, el numerador, wow, y el denominador. Así que calzaría con ese de ahí. Con este. Con ese constructor. ¿Ok? Pero ese constructor, cuando yo lo llamé, tiene dos variables. Esa fracción recibe el numerador, que es 1, el denominador, que es 2. Pero si revisamos el constructor que yo acabo de definir, ese de acá, ahí está, con el numerador, el denominador, y me sobra esta. Me sobra esa de ahí. ¿De acuerdo? Me está sobrando. Entonces, ¿qué cosa es eso self?
Self es a sí mismo, ¿de acuerdo? O el mismo. ¿Ya? Bueno, self es una referencia al objeto que estoy creando. ¿Ya? ¿Qué significa self al objeto que estoy creando? Bueno, yo necesito crear una instancia de este objeto. Necesito crear una instancia. ¿Ya? Es decir, necesito crear una variable. Cuando yo lo creo, cuando yo lo creé, voy a mostrar cuando lo creé. De hecho, lo voy a copiar porque lo estoy usando cada rato. Acá. Entonces, esto de acá. Lo voy a copiar en esto. ¿Dónde estamos? Aquí. Esperad un segundo. Esta cosa se copió horroroso, Dios mío. A ver. Vamos de nuevo. No, esto no es. Este es el que me interesa. Ya. Ahí, espero que se haya copiado bien esta vez. Aquí voy. Ya, ahí se copió. Entonces. Ya, perfecto, que era lo que yo quería. Ah, no, sí está. Lamento esto, pero se volvió todo demasiado lento. Un segundo, por favor. Ya, entonces, esto lo achicamos acá. Esto lo achico acá. Eso lo voy a poner acá al lado para que se pueda ver. Y le voy a poner un fondo distinto para que quedemos claros que es un código que no tiene que ver con el código que estamos viendo. Ya. Listo. Entonces, como les dije, yo acabo de crear una instancia. Esta instancia se llama fracción. ¿De acuerdo? Le pasé dos variables. Esa y esa de ahí. Yo recibí el constructor, tiene tres variables. Tiene el numerador, tiene el denominador. ¿De acuerdo? Me sobra self. ¿Quién es self? Self, ¿de acuerdo? Es ni más ni menos, a ver si puedo hacer el monito acá, esta cosa, aquí forma. Entonces, self, un segundo, lamento esto, pero como les he mencionado un millón de veces, mi computador se vuelve tremendamente lento cada vez que utilizo qué terrible. No, pues ahí está, ahí apareció un bonito. Oye, ¿quién es self? Necesito que esta cosa se mueva algún día. Tan. Ya está. Necesito que esta cosa cambie de color. Entonces, relleno de forma, no necesito que tenga relleno y necesito que sea. Un segundo, por favor, lamento esto, no me di cuenta que se me venía este problema. Ya. Entonces ahora, aquí tenemos una variable. La variable un medio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la variable 0 sería, perdón, la variable num sería el 1. La variable denominador sería el 2. Y la tercera variable, ¿cuál es? ¿A qué se le ocurre? La tercera variable es ni más ni menos que self. Esa de ahí. ¿Ok? Es el objeto que estoy creando en este momento. ¿Ya? Esa es la tercera variable. ¿Ok? Entonces, ese objeto, o va a ser cada uno de esos objetos, porque self va a ser, en este caso, un medio, después va a ser 3/4. ¿De acuerdo? Va a ser cada una de las variables que yo estoy creando e instanciando. ¿Ya? Entonces, el numerador va a tomar el numerador de quién? El numerador de un medio. ¿Por qué? Porque es self. Self. ¿De acuerdo? Entonces, la variable numerador de un medio va a tomar el valor 1. Y la variable denominador de un medio va a tomar el valor
2. ¿Por qué voy a tomar el valor 2? Porque fue el segundo valor que pasé, ese valor de ahí. ¿Se comprende? ¿Preguntas? Cuando me llegue el computador nuevo, en enero me llega el computador nuevo. Ya, sigamos. Ya, me lo traen de Estados Unidos. ¿Hay que darle algún valor? ¿Cuál sería definir un medio en un...? No, no hay que darle un... No es uno... No entendí. Al darle algún valor, ¿cómo sería? No entendí tu pregunta, Catalina. Los valores de denominador y numerador, ¿cómo se ingresan? Ahí están, pues ahí están ingresados. ¿Ok? Los valores numerador y denominador están acá. Pues. Aquí puse el 1, que corresponde al num, y puse el 2, que corresponde al denominador. ¿De acuerdo? Y aquí aparecen las variables que van a pertenecer al objeto un medio, que son numerador y denominador. Entonces, el objeto fracción un medio tiene dos variables. Uno se llama numerador y otro se llama denominador. Profe, ¿por qué se asigna un valor num igual 0 y num 1 en el método? Ah, ¿por qué esto? Porque yo puedo construir la siguiente fracción. Yo puedo construir la fracción, esa fracción, fracción 2. ¿De acuerdo? Si yo construyo la fracción 2, entonces el denominador es al tiro 1. Es 2 partido por 1. ¿De acuerdo? Y también puedo construir la fracción, esa fracción. No le paso nada. Como no le paso nada, entonces el numerador va a valer 0 y el denominador va a valer 1. Es decir, acabo de construir la fracción 0. ¿Okay? Eso, por eso le he pasado, defino que tengan valores por omisión. ¿Okay? No son, todo el mundo utiliza por defecto. La palabra correcta es por omisión. ¿Ya? ¿Más preguntas? Si self hace la referencia al objeto, ¿cómo escribo ese objeto para otras fracciones? O sea, un medio, dado que recibe tres valores. Este sería f. No es que lo escribas así, ¿eh? No es que lo escribas f3 cuarto, num 3, denominador 4. No. Lo escribes así, ¿ok? Lo voy a escribir acá, ¿ok? Va a ser algo así. Va a ser, le pasas el 3, le pasas el 4 y estamos al otro lado. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y ahora, cuando yo estoy construyendo eso, entonces el self va a tomar ese valor. ¿Ok? Va a ser esa variable a la que estoy trabajando. Como estoy trabajando con la variable de 3 cuartos, entonces el numerador va a ser el numerador de 3 cuartos y el denominador va a ser el denominador de 3 cuartos. ¿Ok? ¿Ya? ¿Más preguntas? Profe, ¿Sí? ¿por qué reconoce cuando yo le pongo F12 que F es de fracción si no lo he puesto en mi código? Porque acá yo dije que estoy construyendo una fracción. Y es Ah, corresponde a la clase fracción de ahí. verdad, lo vi al revés. ¿Listo? Ya. Solo se puede, ¿cómo puede escribir solo el denominador, así como el numerador por omisión? Se puede, aunque no es muy elegante. Uno puede hacer esto. Les voy a mostrar, les voy a mostrar la pregunta. Su compañero preguntó, profe, ¿y cómo puedo escribir solo el denominador, así como el numerador que quede por omisión? Eso es relativamente sencillo. Uno puede simplemente decir den igual 4. ¿De acuerdo? Y en ese caso el denominador vale 4. ¿Ya? Y el numerador no lo estoy pasando, así que va a asumir 0. ¿Sí? ¿Y por qué funciona cuando f1 da igual f1 partido por 2? No era así. Era algo así. Recuerde que era algo así. La pregunta que me está haciendo su compañero es qué pasa si uno escribe esto. 3 dividido por 4. ¿Por qué funcionaba? Ya, la pregunta tiene dos partes. La respuesta tiene dos partes. Uno, tal como está el código hasta ahora, no funciona. ¿De acuerdo? Hasta ahora no funciona. Tenemos que modificar el constructor para que acepte string. Hasta el momento no acepta string. ¿De acuerdo?
Más adelante lo vamos a ver que puede aceptar dos tipos de constructores. Por el momento vamos a subir hasta la clase 2 por lo menos, vamos a tener solo un constructor, ¿de acuerdo? Así que por el momento va a aceptar solo un constructor. ¿Okay? ¿Se puede tener más constructores? Sí, se pueden tener más constructores. No lo voy a ver ahora para no enredarlos más. Sí, ya deben haber algunos un poco asustados. ¿Más preguntas? Profe, ¿por ¿Sí? qué se le tiene que poner esos valores 0 y 1? ¿Son arbitrarios? Si le pongo cualquiera da lo mismo. Da lo mismo, arbitrario, pero generalmente el denominador no puede ser igual a 0. Nada más que eso. Ah, ya. Ok. ¿Listo? Exactamente, si fuera fracción sería simplemente 0, 1. Sí, la pregunta está correcta, Rocío. La respuesta está correcta. ¿Más preguntas? Ya, entonces, Profe, sí, dime. ¿es obligatorio hacer eso de las variables por omisión? De que el No, no, para ya. nada, para nada, para nada. No, para nada, no es obligatorio. ¿De Ah, o acuerdo? sea, ya. ¿Pueden estar o no? Pueden estar o no, exactamente. Exactamente. Ujú. ¿Les gustó? Ya, entonces hagámoslo de verdad. Hagámoslo de verdad, entonces. Entonces, self.variable son las variables para la clase, ¿ok? Para el objeto. Si no hay valor por omisión, tira error. No, 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 los valores por omisión pueden estar o no estar, da lo mismo. ¿De acuerdo? Yo solo los puse para que se viera elegante el código, nada más que eso. Puede no existir. Ya, pues creo que entendieron, lo cual me gustó harto, espero, los que me preguntaron al menos. ¿Okay? La gente que no preguntó, por favor, pregunte. No tengo ningún problema en repetir. ¿De acuerdo? ¿Ok? Porque si no preguntan, y yo no repito, el que termina repitiendo de ustedes. ¿Ya? Así que vamos, tienen que preguntar harto. ¿Ya? Ok. Entonces ahora ya tengo el constructor y puedo escribir los valores de las variables. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que tenía dos variables. Uno se llamaba numerador y otro se llamaba denominador. ¿De acuerdo? Entonces puedo escribir las dos variables. ¿Ya? Y está listo. Entonces ahora puedo decir, ¿sabes qué? Escribe el valor del numerador, escribe el valor del denominador y va a escribir. ¿Okay? Si yo escribí la fracción 1/2 y pregunto F1 numerador, entonces escribe 1 y digo F1,2 denominador, escribe 2. Está bonito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo acceso a las variables. ¿De acuerdo? Ah, tengo acceso a la variabilidad. Está listo el acceso a la variabilidad, estamos al otro lado. ¿Ya? Pero lo ideal en programación, y en particular en programación orientada a objetos, es esconder las variables. ¿De acuerdo? Uno siempre está tratando de esconder las variables. ¿Ya? ¿Por qué esconder las variables? No lo vamos a ver todavía con mucha claridad ahora, porque estamos recién aprendiendo a programar, pero créanme que es súper importante esconder las variables porque las cosas cambian. ¿Ya? Eh, entonces, ¿cómo escondo las variables? ¿Cómo las voy a esconder? ¿Cómo voy a hacer que las variables las voy a esconder? Bueno, para esconder las variables yo necesito otra vez utilizar esas dos rayitas medias raras que acabo de poner ahí. ¿De acuerdo? Entonces las escondo utilizando un doble guión variable. ¿Ya? Entonces, gracias a esas dos rayitas, la variable está escondida. ¿Y qué significa que esté escondida? Significa que no la puedo ver afuera del objeto. No tengo cómo verla afuera del objeto. Entonces, ahora, dado que no la puedo ver, pero me gustaría escribir el numerador y el denominador, voy a necesitar un par de funciones que me entreguen el numerador y que me entreguen el denominador, porque las necesito para poder operar con ellas. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿cómo funciona ahora? Esto funciona así. El mismo código anterior. Exactamente el mismo código. Solo que ahora el numerador ya no es numerador. Es rayita, rayita, numerador y rayita, rayita, denominador. ¿Ya? Y voy a tener, por supuesto, un método llamado numerador que me entrega el valor del numerador. ¿Ok? Que es lo único que hace, me entrega el numerador. ¿Qué es numerador? Me entrega el numerador. No hace nada más que eso. Es trivial. Una función de una línea. ¿Ya? Ok, y ahora, ¿qué cambió? ¿Qué cambió respecto a que yo le haya puesto estas dos rayitas de acá? Bueno, recordemos que hasta acá yo podía escribir el numerador
y el denominador. ¿De acuerdo? Hasta antes de haberle puesto las rayitas. ¿Ya? Bueno, ahora le puse las rayitas. Ya que le puse las rayitas, entonces ahora voy a tratar de acceder a los valores. Y le digo F1.numerador y me arroja ese tremendo error. Profe, ¿Sí? ¿y por qué querríamos esconder las variables del objeto? ¿Cuál sería la motivación de querer esconderlas y no tenerlas a disposición? Ya. Em, ¿Un hacker? no. Tiene que ver, tiene que ver entre hackers, entre programadores, entre comillas. Voy a tratar de explicarlo. A ver, con un ejemplo que sea bastante sencillo para ustedes. De hecho lo van a ver. Yo tengo dos opciones. Si yo tengo un... a ver, déjame hacer algo que sea útil para ustedes. Ya. Vamos a utilizar el root. ¿De acuerdo? El root. Yo tengo que guardar el root de alguna forma como un objeto. Entonces yo podría guardar el root y voy a esconder el root. ¿De acuerdo? Entonces yo no sé cuáles son las variables que están dentro. Entonces puede ser que yo el root lo haya guardado como un solo string que contenga el número, la rayita y el dígito verificador. Puede ser que yo haya guardado el root como un número acompañado de otra variable que es un string que contiene solo el dígito verificador. Puede ser que yo haya guardado el root como un string que contiene la primera parte, que es el número, y otro segundo string que contiene el dígito verificador. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, puedo guardar el string, perdón, el root lo puedo guardar de distintas formas. ¿Okay? Hay muchas formas para guardar un string. Entonces, y las operaciones van a ser, siguen siendo las mismas. Puedo recuperar el dígito verificador o calcular el dígito verificador y todas las operaciones siguen siendo las mismas, pero como lo guardé, lo escondo, el programador. Y si alguien necesita el dígito verificador, entonces voy a tener una función que se llame getDígitoVerificador y me entrega el dígito verificador. Y se me entrega getNúmero, entonces me entrega el número. ¿De acuerdo? Y como lo almacené, no me importa quién lo use. Yo lo escondo. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque puede ser que si en algún momento lo guardé como un número y después me doy cuenta que el servicio del registro civil decidió que ahora los dígitos, perdón, el root no solo tenía que guardar números, porque se están acabando los números, sino que además voy a guardar letras, entonces lo puedo modificar y los usuarios les da lo mismo, porque solo recuperan lo que yo les estoy entregando. Como yo lo almacené, ellos no saben. Como lo estoy trabajando dentro, no saben. ¿De acuerdo? Un ejemplo real, de la vida real, es en las patentes. Acuérdense que las patentes antes solo eran, creo que eran 4 letras, perdón, 4 números y una letra, y después empezaron a agregar letras al otro lado. ¿De acuerdo? La implementación cambió. Si hubiésemos tenido acceso a toda una de las variables de una patente de auto, ¿okay? Muchos programas hubiesen dejado de funcionar. Si las escondemos, y como lo almaceno me da lo mismo, entonces las cosas cambian. ¿De acuerdo? Es por eso, necesito esconder las variables porque muchas veces necesito cambiar internamente la representación del objeto. Externamente tiene el mismo comportamiento. Internamente, como lo almaceno, no tiene por qué saberlo aquel que lo usa. ¿Okay? Lo que yo necesito es usarlo, no necesito entender cómo fue construido. ¿Ya? Esa es la gracia de los objetos. Los objetos yo lo que debo entender son sus métodos. Son los métodos lo importante de un objeto. El cómo está hecho por dentro me da lo mismo. Son los métodos lo que necesito. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando yo traté de usar aquí el numerador, falló, porque está escondido. De hecho, traté de usar el numerador y le puse incluso las 2 rayitas, pensando que estaba mal escrita la variable y tampoco funciona. La única forma que yo puedo acceder al numerador es llamando a la función getNumerador, que sí me entrega el numerador de la fracción. ¿Ya? ¿Y por qué me entrega el numerador de la fracción? Porque recuerden que yo lo implementé. ¿De acuerdo? Aquí está implementado getNumerador. Ahí está implementado. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿Me preguntas? ¿Más fácil está? Ya, sigamos entonces. Bueno. Ese valor que se obtiene del get se puede modificar. Tú tienes un valor
Acá tú obtienes un valor, tú puedes hacer lo que quieres con ese valor, ¿de acuerdo? Pero no va a afectar al contenido no va a afectar al contenido de la, ¿cómo se llama? Al contenido de la fracción. Lo que tiene la fracción no va a ser afectado por eso, ¿ya? Así que tú puedes hacer, sin ningún problema, tú puedes hacer todo lo que quieras con ese valor, pero no va a afectar el contenido. Para afectar el contenido, entonces tengo que modificar el contenido de la fracción, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué no me responde? Ahí me respondió. Ya, entonces ya tengo la fracción, ya tengo el constructor, lo acabamos de construir. Entonces ahora vamos a implementar toString. ¿De acuerdo? Recuerden que cuando yo lo llamaba, vamos a donde lo usé. Cuando construimos la calculadora, aquí está. Entonces, cuando construimos la calculadora, yo simplemente llamé a la fracción .toString. ¿De acuerdo? Simplemente la llamé y dije, ok, quiero usarla, y eso me entregó un valor, me retornó un string. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ver cuál fue el string que me retornó y por qué me retornó ese string de ahí. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está esta cosa? Esto está... Estamos... Me perdí. Segundo. Acá. Ahí estamos ya. Entonces aquí está. Entonces, lo que tengo que hacer es transformar el numerador en un string y transformar el denominador en un string y lo pongo en slash y está listo. Retorno un string. ¿Ok? Y está listo. Ya está construida la función toString. ¿Ya? Preguntas hasta acá. Profe, ¿Sí? es que ¿cómo el programa va a lograr operar con strings? O sea, trabajar los números, como sacar los números del string y operar con ellos, sumarlos, multiplicarlos, cosas así. No, porque acuérdate que si tú quieres recuperar los números, utilizas la otra función. Utilizas la función La del get, ¿no? getNumerador. Ah, ok. ¿Ok? Lo que yo tengo acá no es que yo estoy dándole una representación como string para que alguien pueda hacer un print. ¿Ok? Tal como hicimos el print, que es referencia de 31, no me perdí la versión. Cuando lo Sí, usamos acá. ya recuerdo. Ah, ya, ¿Ok? pero entonces no es nada para eso, o sea, para cuando haya que mostrarla en pantalla se utilizan los strings. Y cuando hay que operar Exactamente. con ellos, se usa el get. Ah, ok. Exactamente. Para eso es. Es para darle una representación para poder trabajar con ellos más adelante. ¿Ya? Gracias. Ok. ¿Más preguntas? ¿No hay más preguntas? Ya, estamos entonces. Parte 2. Entonces ya tenemos el toString y ahora veremos la suma, la famosa suma que fue la primera que vimos. ¿De acuerdo? Bueno, la suma es básicamente el operador de... vamos, apartamos por eso. Apartamos por eso. Antes que nada, vamos a la llamada de la suma. ¿Dónde está la suma? Necesito copiar el código porque para entender qué son cada una de las variables que estamos usando. Esto... No. Acá. Aquí está. Listo. Entonces necesito DIN. Entonces, vamos a la suma que eran... Acá. ¿Esa? No. Ese de ahí. Ahí está. Entonces, vamos a la suma. Voy a poner el código un poquito más allá para que se pueda ver. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, de este código necesito ya código distinto ya. Entonces necesito borrar ese peso de ahí. Espera un segundo, lamento esto, pero para que les quede claro a todo el mundo. ¿De acuerdo? Eso de ahí y la operación está en otro lado. Entonces, acá. ¿Qué pasó? Ya está. Entonces, ¿Es una ahora, duda? ¿sí? ¿La forma que usted está escribiendo ahí en la clase es compatible con nuestro Python, cierto? No, es que como que no me agarra con los dos guiones, con los dos guiones bajos. No tiene que estar separado, tiene que estar juntos. Sí, como que no se me pone como de color. Y después cuando lo intento correr, dice como que no Voy a pesca. revisarlo.
Voy a revisarlo, ¿de acuerdo? Si tiene 6, tiene que ser una cosa menor el cambio. No es más que eso. ¿Ya? Ok. Ya, entonces, lo que yo tengo es lo siguiente. Entonces, vamos a partir. Yo tengo, aquí es donde lo uso, ¿de acuerdo? Por favor. Tenemos acá. No es lo más rápido del mundo. 3,4. Ya. Entonces, tengo dos fracciones. La fracción 1 medio y la fracción 3 cuartos. Y voy a sumar la fracción f1 medio con 3 cuartos. ¿Ya? Y aquí está la implementación de esa operación. ¿De acuerdo? La tengo acá. ¿Ya? Entonces, ahí tengo la implementación de la operación de sumar 1 medio con 3 cuartos. Entonces, vamos viendo qué son cada una de las variables. Ya. Self, está claro que va a ser 1 medio. ¿Están todos de acuerdo, no? ¿Listo? Una fracción, esa variable, ¿quién va a ser? Va a ser 3 cuartos. ¿Por acá? Entonces, recibe una fracción como parámetro de entrada. Por lo tanto, una fracción también tiene las mismas variables. ¿Qué variables? Numerador y denominador. Entonces, cuando yo digo self.numerador, me estoy refiriendo al numerador de 1 medio. ¿Por qué me estoy refiriendo al numerador de 1 medio? Porque estoy hablando de esta variable, 1 medio, que corresponde a ese self de ahí. ¿De acuerdo? Así que eso va a ser 1. Y cuando yo digo una fracción punto numerador, estoy hablando de 3 cuartos y estoy hablando del denominador de 3 cuartos, que es 4. ¿Se entiende? ¿O muy enredado? ¿Repito? ¿Ninguna de las anteriores? Ya, vamos de nuevo. Entonces, vamos a tratar de hacer todo bien. Voy a marcar las variables para que quede claro. ¿De acuerdo? Lo cual, por supuesto, va a ser un poco más lento esto, pero es para que todo el mundo le quede claro de qué estoy hablando. ¿Ya? Entonces, necesito tener una variable, que es main. Necesito, por supuesto, esta cosa es sobre lentísima. Necesito que esta cosa no tenga relleno. Necesito que, además, sea un poquito más gruesa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos. Cuando yo quiero sumar, tengo la variable 1 medio, que es una, y tengo la variable qué lenta esta cosa, no me responde. Ahí está. Al fin lo quería hacer que funcionara. Ya. 3 cuartos. ¿De acuerdo? Ahí están las dos variables que voy a usar. ¿Y por qué dos variables? Porque el operador suma requiere dos variables. ¿De acuerdo? La primera variable, ¿cuál va a ser? Va a ser ni más ni menos que 1 medio. ¿Ok? Recuerden que el primer objeto que yo paso, ese de ahí, representa a self. ¿Ya? Está listo. Ese es self. El segundo objeto que yo paso, un segundo, por favor. Esta cosa volvió a la normalidad. Listo. El segundo objeto que yo paso, el 3 cuartos, representa a la fracción. ¿De acuerdo? Entonces, tengo dos fracciones acá dentro. Una se llama self, que es 1 medio, y otra se llama una fracción, que es 3 cuartos. ¿Hasta ahí está claro? ¿Ya? Listo. Entonces, dado que las dos son fracciones, entonces las dos tienen las variables numerador y denominador. ¿De acuerdo? Una es self y la otra se llama una fracción. ¿De acuerdo? Self va a contener los valores de 1 medio, es decir, va a contener un 1 y un 2. Y una fracción contiene los valores de la fracción 3 cuartos, es decir, va a contener un 3 y un 4. Entonces, cuando quiero operar la suma de fracciones, entonces es la típica. El numerador por el denominador más el numerador por el otro denominador. ¿De acuerdo? Okay, ahí está.
Entonces, self.numerador multiplicado por una fracción más un denominador. A eso le sumo una fracción punto numerador multiplicado por self denominador. Y está listo el numerador. Acabo de calcular el numerador, que es un valor, que es un número. Después tengo que calcular el denominador. Y el denominador es simplemente la multiplicación de los dos denominadores. El denominador de self y el denominador de una fracción. El denominador de self vale 2. El denominador de una fracción vale 4. Es decir, que 2 por 4. Entonces ya tengo el denominador. Listo. Ya tengo las variables por separado. Y tal como lo hicimos con estructuras, aquí también tengo que construir un objeto. Porque lo que me están pidiendo cuando yo sumo, cuando yo estoy sumando, me están pidiendo que retorne un objeto, porque F5 cuartos estoy esperando que sea un objeto. Así que ahora lo que yo retorno es una fracción, que contiene el numerador que acabo de calcular y que contiene el denominador que acabo de calcular. ¿Ok? Por lo tanto, a partir de ese momento, entonces, aparece una tercera variable en este juego. ¿Ok? El resultado es que esto de acá, fracción con el numerador y el denominador, va a quedar en 5 cuartos. ¡Tadán! Terminamos. Profe, Dime. ese slash es para puro bajar o no? O sea, Sí, solo va a bajar. Es algo que continúa abajo porque no se acabó el espacio. Ah, Nada más que ok, eso. ya, ok. Profe, ¿Sí? a esta nueva fracción que tiene numerador y denominador, como no tiene la variable self, o no sé cómo decir eso, pero si uno dice F54, ¿me va a devolver esta fracción? ¿O Sí, simplemente, sí, o sea, exacto. reconoce el 54 como el numerador y Sí, denominador? sí, exactamente. Vale, gracias. Profe, Acabo de construir una fracción. ¿Sí? pero ¿cuándo la fracción se simplifica? Porque ahí quedaría como 10 octavos, ¿no? Exacto, sí, queda como 10 octavos. Bien, bingo. Nos falta la función simplificar. Adivina quién la va a hacer. Ya. Y básicamente, todas las operaciones son iguales en fracción. ¿De acuerdo? Todas van a tener el constructor, van a tener el método toString, que lo acabamos de implementar, la suma, que la acabo de implementar, la resta es lo mismo, y de hecho puedo implementar la función mayor que, y por supuesto están los operadores getNumerador, getDenominador, y por supuesto alguien me preguntó, profe, yo quiero cambiar el numerador. Bueno, sí, implementa una función que lo cambie, setNumerador, y otra que cambie el denominador, implementa la función setDenominador que cambie. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Arrepiéntanse. Tenemos que salvar Moderna el sábado. ¿Qué es Moderna? Ah, física. Ah, electricidad, física. Ya. Ya, pues entonces estamos listos con esto. Entonces, ¿qué viene? Bueno, viene la parte en que el profe los hace respirar. ¿De acuerdo? ¿Y qué les voy a pedir? Bueno, les voy a pedir que el próximo martes me entreguen la clase root. ¿Ok? Y que un pequeño programa que me permita hacer esto. Que es un root y que me entregue el número verificador, perdón, el número y el dígito verificador. ¿Ok? Sí, para el martes, tranquilo, si tienen tiempo, porque aquí el martes tienen harto tiempo. Y es trivial, es sencilla, sí, es bastante sencilla la clase. ¿Ok? Ok. Ah, no hago ni la tarea. ¿Para cuándo la tarea 3? Ah, profe, ¿qué es para el lunes? Está definida, no sé para cuándo era. Está definida, creo que para el lunes. ¿Ya? Ya, ¿preguntas hasta acá? Es un ejercicio Profe, muy sencillo. Sí, cuéntame. ¿sabe más o menos cómo están cuándo van a estar las notas de todos los ejercicios que hemos hecho? De los ejercicios. No sé en cómo van los ejercicios. Déjame revisar cómo van. Pero el ejercicio le debe ir bien, ¿no? No debería irles mal, supongo. Espero. Espero, a ver. Sí, que hace como 5 ejercicios que no entregan notas. ¿En creo. serio? A ver, Sí. según lo que tengo acá,
tengo... Oh, verdad, falta. Ya, voy a apretar el cogote en mis auxiliares. A partir de mañana, ¿cuándo me reúno con ellos? El jueves. El jueves les voy a apretar el cogote. ¡Ah, hoy día es jueves! ¿Me acabo de acordar? ¡Oh, qué buena onda! Ya, hoy día le apreto el cogote. Listo. No, hoy día es jueves. Sí, hoy día es jueves. Sí, perfecto. Sí. Ya, estamos listos. Ok. Les voy a apretar el cogote para que le bajen el puntaje a ustedes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Cuántos ejercicios quedan? No sé cuántos podemos hacer. Yo quiero hacer la máxima cantidad posible de ejercicios. ¿De acuerdo? Y ustedes me pidieron un ejercicio por semana, así que estoy dando un ejercicio por semana. Como un niño bueno, estoy cumpliendo lo que me pidieron. Ya, Profe, ¿y muchachos. el enunciado de la parte B y C todavía no está, de la tarea? No, lo voy a sacar este fin de semana. Va a estar. ¿Ok? Ya, ok. Estuve resolviendo la tarea y quedó súper fácil, así que les va a ir bien en la tarea 3D. O debería irles bien. ¿Qué me interesa de resolver este ejercicio? Es que entiendan del concepto de armar el root, ¿de acuerdo? Porque si entienden este concepto de armar el root de este ejercicio que les acabo de pasar, entonces la tarea les va a ser relativamente sencilla de usar. ¿Okay? Entonces, en este ejercicio van a tener que construir la clase, el objeto de root, ¿de acuerdo? Pero en otras no. Ok. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Arrepiéntanse. Profe, el root debe tener una cierta cantidad de dígitos, da lo mismo, para el problema da lo mismo. Profe, ¿cree que dicte este ramo el próximo semestre? Para tomar con usted. No tomo yo no dicto este semestre, el próximo ramo este semestre, lo dicto solo los segundos semestres. Lo va a tomar, lo va a dictar Juan Álvarez el próximo semestre, de nuevo. Creo que él lo dicta. Profe, pero ese root se puede hacer sin la clase, ¿no? No, ustedes tienen que asumir que lo que dice ahí, asuma que el root recibe como un string que solo contiene dígitos, ¿ok? El K y el guión. Solo contiene eso, no contiene nada más. Van a asumir que viene bonito. Lo que tienen que hacer es separarlo y transformarlo en alguna representación. Nada más que eso. Ok. Por pida algún remita de C para verlo unos años. Ya. ¿Más preguntas? El próximo semestre no hay Profe, ramos de DC. No hay más ramos del DCC. ¿Sí? no entendí eso de cómo recibir el root como un string, Sí, pero solo el tú lees todo K y junto. el... Tú lees todo junto. Mira el ejercicio que está puesto ahí. Tú lees todo junto. Lees el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, raya acá como un solo string. ¿De acuerdo? Ah, ya. Y Ya, después tú vale. tienes que ver cómo lo vas a descomponer. ¿Ok? Vale, vale. ¿Más preguntas? Ya. No Profe, sé cómo. ¿Sí? ¿se pueden ocupar condicionales en if, por ejemplo, Sí, el? todo lo visto anteriormente, todo se puede utilizar. ¿Ok? Vale. A partir de este momento dejo de grabar.